Bienvenidos y bienvenidas a La Ruta del Todo, un espacio donde se camina desde el alma, donde no hay verdades absolutas, pero sí experiencias auténticas. En este episodio exploraremos el mundo de la cocina japonesa de la mano de Jerónimo Koganei, mejor conocido como Jero Yoshi. Su trayectoria combina disciplina, tradición y creatividad, elementos que se viven en Tempu, en San Pedro, Nuevo León, un espacio para experimentar la gastronomía nipona. Prepárense para una charla que une historia, cultura y pasión por el arte culinario. Bienvenido, Jero. Es un placer tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por invitarnos, Tony. No, para mí fue un gran placer, un honor acompañarte en este proyecto y pues vamos a ver. Es la primera vez que participo en una dinámica como estas, entonces te voy a pedir que me vayas ahí guiando y me corrijas y demás. No, claro, tú suéltate, déjate llevar. Ya tienes mucha experiencia en redes, entonces no es nada del otro mundo. Okay. Bueno, pues me gustaría que me platicaras un poquito cómo recuerdas tu infancia, dónde naciste, güey. Ok. Fíjate que pues yo nací en Monterrey, Nuevo León, y mi infancia, la verdad, fue muy sana. Soy uno de 4 hermanos, en donde pues la casa siempre hubo muchas libertades, ¿no? Nos dejaban ser, nos apoyaban, y creo que eso, creo que así fue. Creo que así fue, sí, nos dejaban ser mucho, en exceso. Creo yo que ¿Recuerdas una bonita infancia? ¿Tus papás no eran así muy exigentes con ustedes? O... Fíjate que exigentes no, nos dieron mucho libre albedrío, nos dejaron que nosotros nos formáramos como fuéramos desarrollándonos, ¿sabes? Lo que sí es que, por ejemplo, por parte, híjole, la situación ahí familiar es algo complicada. Mi papá, que en paz descanse, pues él llegó a México sin hablar español y hablaba muy poco inglés, o el inglés que caracteriza a los japoneses o a los asiáticos, ¿verdad? Que es así complicado. Ajá. También... ¿Y por qué llega él a México, güey? ¿Por qué llega? ¿Quién sabe? Se llevó sus secretos a la tumba, Tony. La verdad es que a cada quien le echaba una mentira diferente. Ajá. Te soy muy honesto. A mí me decía una cosa, a los clientes les decía otra, pero creo que la que más sonaba era que él llegó aquí a México porque las mujeres eran muy bonitas. Había escuchado por ahí que... ¿Habías escuchado? Todavía no, cuando él llegó aquí no conocía a tu madre. Todavía no conocía a mi mamá. Él sale de Japón, llega se va a trabajar a Nueva York y de Nueva York se viene para Monterrey, ahí al primer restaurante japonés que hubo en la ciudad, que se llamaba Meijien. Y entrar a detalle ahí, pues la verdad no sabría. Él empezó a trabajar ahí. Él empezó. O sea, como que fueron sus primeros pasos en México. En México fue el primero, o sea, tal cual. Y ya traía el conocimiento de la cocina, obviamente. O sea, él ya se había preparado. Pues sí. Y ya había trabajado allá en... Sí, en Japón mi papá fue chef desde los 11 años. Bueno, él estuvo involucrado en el medio culinario desde los 11 años, entonces... Pues sí, tenía amplio conocimiento. Ya cuando llegó, pues tenía más de 30 años de ejercicio profesional, entonces dominaba lo que hacía, ¿sí? Y pues ahí, no sé si haya quedado un poquito claro eso de la infancia. Yo lo quería comentar, haciendo esta relación porque para los que no conocen, en el medio gastronómico restaurantero, fíjate que los horarios son muy complicados. Entonces a nosotros nos pasó que pues el restaurante operaba de martes a domingo, desde muy temprano hasta muy tarde. Entonces cuando nosotros nos íbamos a la escuela, mis padres estaban dormidos, y cuando regresábamos de la escuela y nos dormíamos, pues ellos apenas llegaban, ¿no? Entonces como que no hubo esa conexión, ¿verdad? Mejor dicho, no hubo esa relación tan presente. Una presencia. Una presencia, exactamente. Pero al final del día eso se compuso porque nosotros nos empezamos a involucrar en el restaurante desde muy chicos. Entonces, primero fue por etapas, ¿no? Primero fue en periodos vacacionales, después fue incorporarlo a nuestras actividades diarias en fines de semana.
Y ya después empezamos a ir diario, ¿no? Y ahí convivíamos mucho. A la fecha, hoy seguimos conviviendo muchos. ¿Y te gustaba ir de niño? Me gustaba... ¿Vacaciones, güey? Sí, siempre me ¿O gustaba. era más como de ir a trabajar o si era No, me gustaba. divertido? Sí, era muy divertido porque también yo creo que siempre fue muy cercano a mi padre. Entonces, como que encontraba este espacio para convivir ahí con él. ¿Me explico? Sí. Entonces era padre. Cuando no me empezó a gustar fue cuando empecé a crecer un poco, ¿verdad? En la secundaria y en la preparatoria, que pues todo el mundo salía a los planes, ¿verdad? Y oye, ¿tú qué vas a hacer? Voy al restaurante. Ahí era donde empecé a batallar un poco. Ya. Pero con el tiempo se fue aliviando ese estrés. Suavizando. Sí. Yo creo que a todos nos pasa que pues tienes otras prioridades en algún momento pero pues por algo lo hacen los papás de enseñarte joven para en un futuro lo agradeces, ¿verdad? Sí, totalmente. ¿Y qué piensas que es de lo más valioso que aprendiste de él? Híjole, qué buena pregunta. Es que hay muchas respuestas, pero lo más valioso que yo pude haber aprendido definitivamente, bueno, una de muchas, pero la que más resalta era la disciplina por el trabajo, la disciplina y el tener una postura como fija, ¿sabes? Como con mucha intención, ¿sí? Porque él no era una persona, como le dicen, tibios, ¿no? Él era una persona, o era muy frío o era muy caliente y siempre hacía todo con mucha intención, ¿verdad? Si no, no se desgastaba. Era muy evidente cuando algo le interesaba o no. Pero definitivamente eso, ser una persona entregada, Muy apasionada. apasionado. Sí, Yo creo que no exactamente. faltó ni un día de su vida a trabajar, güey, porque... No. De hecho, no que nosotros hayamos ahí, bueno, que recordemos. Él hacía todo un sacrificio sobrehumano, ¿verdad? Para estar en el restaurante. Que incluso, pues bueno, ¿verdad? En sus últimos días, que fue cuando se empezó a complicar un poco, él, en condiciones que su salud no se lo permitía, como quiera, seguía asistiendo al restaurante a cubrir su jornada laboral completa de más de 14 horas. Wow. Entonces sí, fue algo bastante admirable. Hasta sus últimos días. Hasta sus seguían últimos, trabajando exactamente. muchísimo. Sí, los doctores decían que era imposible que él no se quejara, ¿verdad? Por la condición en la que tenía. Pero bueno, sigamos, no nos concentremos en eso tan pronto, mi Tony. Sí, ¿y por qué dices que tu papá era el amigo de muchos y el terror de otros, güey? Eso es algo muy interesante. Ajá. Porque él tenía filtros, muchos filtros y muchas capas, como los ogros. Así como dicen en la película de Shrek, ¿no? Literalmente su personalidad era de pocos amigos. Sí, pero una vez que tú lograbas atravesar todos esos filtros que él ponía, abría su corazón y su bondad, o no sé cómo explicarlo, ¿sabes? Entonces, muy cerrado al principio para darle entrada a nuevas personas, pero una vez que lo conocías, te trataba Una muy gran bien. persona. Sí, una gran persona, sí. Y pues bueno, no todas las personas aguantaban estos filtros, ¿verdad? Porque Sí. cada quien vive sus cosas y de repente, imagínate, aparte el oficio, ¿no? Porque mi padre es restaurantero, chef, que te atiende directamente en una barra de sushi, pues él llega llega el comensal y viene a degustar o a vivir un momento, ¿verdad? De paz, viene a comer y de repente que te estén gritando, que te estén viendo feo, que te estén corrigiendo, pues no era para todos, ¿no? Sí, claro. Sí, entonces... Pero era su forma como de enseñar. Era su forma de enseñar y había muchas personas que lo aceptaban o le daban la oportunidad y se desarrollaba algo muy bonito o de plano ya no regresaban nunca jamás. Sí, sí, me acuerdo ahí, digo, te he platicado de un amigo que una vez fue y pues era de sus primeras veces que iba. Ok. Y le tocó con tu papá y entonces le pidió un rollo empanizado, güey. Y entonces pues, se enojó mucho y le dijo, aquí no es ni Cory.
Y pues a mí me dio mucha risa, güey, pero a él le dolió mucho, güey. O sea, como que, pues digo, güey, pues es que tiene razón, o sea, ¿cómo vienes y pides esto aquí, verdad? Estás viendo aparte. No estás viendo, güey. Que Sí. se vestía, ¿cómo se llama? Muy tradicional japonés, el señor japonés. Sí, claro, pero bueno, yo sé que lo hizo, con buena intención, güey, Claro. de que no la andes regando, güey. Oye, una pregunta, Tony. ¿Y regresó tu amigo? Creo que ya regresó ya ahora Ah, ya. contigo. Bueno, pero ve todo lo que tuvo que pasar, ¿no? Sí. Años y años para regresar. Al principio es difícil esa barrera de entrada, porque además aquí tenemos una barrera cultural bien interesante que trata sobre el respeto a los espacios, ¿no? Aquí estamos acostumbrados a que el cliente siempre tiene la razón y en Japón no. Sí, en Japón se debe de respetar a los espacios prácticamente, pues tú vas como un invitado y aparte de todo eso, los chefs son figuras de respeto. Sí, entonces llegar y querer tú decirle a un chef, ¿verdad? Oye, Así no es. así no es, o modifícale, o es que así me lo hacen acá. No, pues vete, ¿no? ¿Qué, Sí, ¿qué claro. estás haciendo Es una aquí? falta de respeto. Es sí. una falta de respeto. Ujú. Sí. Pero yo creo que eran contadas, las personas que le tenían terror eran más los amigos que, digo, que yo he escuchado en la barra, gente que lo recuerda con mucho cariño. Sí, sí, definitivamente. Sí. Y bueno, me acuerdo que mientras estudiabas Derecho, también estabas trabajando. Ay, ¿En qué momento decidiste como ya entrarle de lleno al al restaurante. restaurante? ¿Alguna vez te viste como de abogado ejerciendo o no, güey? O sea, Claro que sí, ¿cómo fue eso? claro que me vi. Mira, creo que para entrar ahí en ese tema hay que entrar un poco en contexto. Y el contexto es que yo estaba en la prepa disfrutando de mi vida. Me fui de intercambio el último año, en quinto semestre de 6. Regresé y pues no sabía yo qué estudiar, ¿no? Entonces, Regresé de mi intercambio que estuve en Canadá. Termino el próximo semestre, ¿verdad? Que me faltaba. Y le digo, yo le pregunto a mi padre, le digo, oye, no sé qué estudiar. Y me dice, ¿por qué no te vas ¿por qué no te vienes a trabajar? Le digo, sí, pues bueno, pero ya de tiempo completo, ya enganchado, pues. Y luego me quedé pensando y dije, no, tengo que aprovechar. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a irme a estudiar a Japón. Entonces le platiqué, le dije, oye, ¿qué piensas si me voy a Japón a estudiar, pues, de gastronomía japonesa, ¿no? Y me dijo, pues está bien, pero tú busca todo porque lo único que yo te voy a ayudar va a ser en pagar. ¿Ok? Entonces, pues uno cuando está en prepa, pues es un chavito, ¿no? Y crees que ya lo sabes todo, pero en realidad no sabes nada. Y yo venía muy inspirado y motivado porque venía llegando de mi intercambio. Dije, no, ¿sabes qué? Adelante. Vamos a buscar la escuela, vamos a buscar el hospedaje, vamos a buscar las rutas. Y ya llegué con todo y le dije a mi papá, mira, esto cuesta la experiencia en Japón, ¿no? Me dijo, bueno, pues vete. ¿Cuánto Ya. tiempo era? Fueron poquito menos de un año. No recuerdo bien cuánto tiempo fue, pero fue menos de un año. Más o menos. Y total, regreso yo de Japón y mi papá me decía, tienes que estudiar. Sí. Cuando yo estaba en la prepa, estaba entre dos carreras. En el último semestre estuve entre dos carreras, ingeniero en alimentos o abogado. Sí. Entonces yo le pregunto a mi papá, regresando, le digo, todavía no me decido. Me gusta la cocina, pero también me gusta la abogacía. Y ahí es donde él, pues, prácticamente me avienta, ¿verdad? Y me dice, mira, yo tuve muchos problemas en mi vida por ignorante, ¿sí? Por ignorancia en temas legales y yo creo que tú vas a batallar menos si estudias derecho. Sí, aparte tienes una personalidad muy afín a eso. Sí. Sí, porque me gusta pelear y me gusta ver por los demás y no, es que las injusticias y ya sabes. Debatir, güey. Debatir me encanta. Y retar a la autoridad y todas esas cosas, ¿no? Entonces él me dice, estudia derecho. Y ya, me metí a estudiar derecho.
Pero durante, pues, mis estudios profesionales, ya no era un niño. Yo cumplí 18 años y prácticamente me cerraron la llave de todo y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Si quieres, tienes que venir a trabajar. Entonces empecé a ir a trabajar al restaurante de martes a domingo, desde que abre hasta que cierra. Y malamente, pues yo escogí el turno matutino, sí, en la carrera de Derecho, en la uni. Ajá. El turno matutino es de 7 de la mañana a 10:30 de la mañana. Entonces quedaba perfecto porque el restaurante empezaba a las 11. Entonces, Salías y de ahí directo. directo al restaurante y así me la viví toda la carrera. Después pasó que hasta séptimo semestre, pasó primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Y yo tenía todavía la espinita de querer estudiar ingeniería en alimentos, ¿sabes? Entonces, pues yo le dije, oye, ya me está yendo bien en la carrera de Derecho, no representaba un reto para mí. Tenía puros 10, bueno, puros 100 y mención Eres honorífica. aplicado, güey. Era aplicado, era muy aplicado, sí. Encontré una fórmula para estudiar Derecho que no me falló en ningún semestre, entonces dije, bueno, creo que puedo hacerlo, ¿no? Entonces, a partir de séptimo semestre, yo empecé a estudiar ingeniero en alimentos también, Ok. junto con Derecho y el restaurante. No manches, güey. Entonces estaba Todo el yo, día. todo el día estaba corriendo, soy muy desesperado, soy muy ansioso, soy muy activo, ¿verdad? Y así fue. Creo que me desvié un Y poquito. luego el restaurante lo cierran que hasta las 10 de la noche, güey. A las 11. A las 11. La cocina a las 11, en lo que Entonces, terminas de limpiar. 7 a 11 andabas todo el día. De 7, sí, de fuera 7 a tu 11. casa. A full. Ujú. Sí, y bueno, ya después entras de lleno, Ajá. a Tempu. Sí, después, desde el primer día que estuve en carrera, yo estuve de lleno en el restaurante. Obviamente con estos espacios compartidos con mis estudios profesionales. ¿Cuándo entro de lleno realmente? Cuando fallece mi padre o cuando empezamos a nosotros a detectar que su condición empezaba a deteriorarse, ¿sabes? Ahí fue cuando empecé. De hecho, pues la condición que él tenía era un mesotelioma, que es un cáncer en la pleura, en los recubrimientos del órgano, en la parte del tórax. Y tenía algo que ver del cigarro que fumaba. Pues dicen no. que es por exposición al asbesto, que es un Mm. material que se utilizaba antes en las construcciones, tuberías y demás, como recubrimientos ahí. Entonces a eso se le atribuye esa condición. Y literalmente no fue hasta que él se empezó a complicar que yo me ya no tenía opción, Sí, ¿sabes? claro. En No aquel hay entonces pues yo estaba estudiando ingeniero en alimentos, estudiando derecho. Tenía un trabajo, estaba trabajando en la Fiscalía General de la República. Porque bueno, pues eran parte de mi servicio, el servicio que tenía que hacer. servicio social. Servicio prácticas profesionales, me lo pedía la facultad. Y pues yo hablé con todos y les dije, no, mira, esta es mi situación, ya no puedo venir. En la segunda carrera de Derecho, en la segunda carrera como ingeniero en alimentos, le dije, ¿sabes qué? Este semestre ya no voy a entrar. Y en la carrera de Derecho me quedaba un semestre. Entonces ese sí lo tenía que terminar. Sí. Y así fue. Entonces, después de que sucede todo este tema y ya empieza a complicarse más la condición de mi padre, pues yo me quedo en el restaurante junto con mis hermanos, ¿verdad? ¿Cómo fue para ti, pues esta despedida y luego tomar las riendas junto con tu familia, güey? Despedida de mi De padre. tu padre, claro, sí. No, fue muy dura. Sí, fue muy dura porque yo siempre manejé una conexión muy fuerte con mi papá, ¿sabes? Yo los quiero mucho a todos en mi casa, pero con mi papá sentía más afinidad, ¿sabes? Entonces para mí era como mi superhéroe. Tienes muy buena conexión. Sí, muy buena conexión. Era mi superhéroe, era mi mejor amigo. Llegaba y echábamos ahí El cotorreo. el cotorreo, sí. Entonces, pues ver cómo siempre yo fui muy animoso con él, ¿verdad? Lo trataba de animar y de distraer y demás, pero al final del día,
pues yo estaba muy consciente de cuál era el desenlace, ¿no? Entonces fue muy duro, pero fue muy duro no solo... Fue muy duro emocionalmente y fue muy duro profesionalmente, porque hay una cosa bien curiosa, Anthony. Yo siempre le digo a las personas que el restaurante que esté abierto hoy en día es un milagro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi papá era muy celoso de su trabajo, era muy apasionado, no dejaba que ninguno de nosotros, hermanos míos y yo, nos metiéramos a su trabajo. Entonces, nosotros teníamos mucha experiencia visual, pero no teníamos experiencia práctica. Sí. No dominábamos lo que hacemos hoy en día. Empezábamos apenas a hacerlo porque no nos quedó de otra. Y mi padre pues empezó ahí a desprenderse. Nosotros empezamos a agarrar y siento que emocionalmente tuve que apagar el botón. ¿Me explico? Sí. Tuve que apagar el botón porque o De estaba... las emociones. Sí, o estaba triste o sacaba el trabajo adelante, ¿no? Entonces saqué el trabajo adelante junto con mis hermanos y así fue. Creo que no ha habido así... ¿Qué sientes que ha sido como el reto más difícil últimamente? O sea, lidiar con... personal o No. Lidiar conmigo mismo. Sí, porque... las ideas de cada uno, de cada quien, sí. Pero principalmente las mías. Porque al final del día yo no tenía una... a mí me gusta poner un ejemplo, ¿verdad? Es como cuando estás ahí en una manada. ¿Qué pasa cuando falta el macho alfa? Pues los cachorritos empiezan a asomar la cabeza y ver quién es el próximo líder, ¿no? Sí. Entonces todos buscábamos ese reconocimiento O ese liderazgo o ese liderazgo, para exactamente. llevar a la familia. Y yo lo traía muy, muy fuerte, ¿sabes? Entonces dije, no, mira, vamos a calmarnos todos y vamos a dejar que sigan su rumbo las cosas. No me toca, todavía no me toca. Y así fue. Así es como yo he lidiado con eso, ¿no? Y hasta ahorita, bueno, pues sé que tu relación con tus hermanos es buena, trabajan juntos, también trabaja con ustedes tu mamá. Ajá. ¿Cómo es trabajar con tus hermanos en un negocio familiar? Es complicado, es muy complicado. Es muy complicado, pero creo que cuando tienes un propósito mayor, ¿sí? Así lo veo yo, por lo menos Sí. desde mi perspectiva. Cuando tienes un propósito mayor, que el mío es hacer que el legado trascienda o perdure, ¿verdad? Apagas el ego y empiezas a hacer equipo, pero complicado, porque además nosotros somos puros hombres y mi Sí. madre. Entonces, y yo no soy el mayor. Mucha testosterona ahí, Mucha ¿no? testosterona, sí, está muy intenso, fue muy intenso. Sí, pero bueno, a pesar de que es difícil, ¿cómo es que logran ustedes mantener la calidad y la frescura de los alimentos siempre, güey? Creo que eso es lo que más admiraba yo del ejercicio profesional de mi padre. Sí, o el top 3 de las cosas que más admiraba, que era, como bien comentabas, o sea, esta personalidad complicada. Y siempre se peleaba con todo mundo. Siempre se peleaba con algún cliente o cosas o demás. Pero los platillos siempre salían perfectos. O sea, podía estar mentando madres, discúlpame la expresión. Podía estar mentando madres él peleándose con los trabajadores o con los clientes. Pero su coraje nunca se veía reflejado en su trabajo. Y eso era algo que yo me daba cuenta. Porque yo decía, o se va a cortar, o le va a quedar mal, o lo va a aventar así nada más porque sí. Y no. Entonces yo lo trasladé eso a mi ejercicio. No importa qué factores externos estén molestando, ¿sí? O pueda ocasionar problemas, el servicio siempre tiene que salir. Y en su mejor versión, porque si no, le estaríamos faltando el respeto, pues, al legado, ¿no? Sí, claro. Oye, ¿y qué es lo que buscan los clientes en Tempu? Porque tienen clientes que han pasado generaciones y generaciones y siguen yendo, y luego los hijos y luego los nietos.
como que, o sea, se ha hecho una cultura y una tradición muy grande, güey. Esa es una pregunta que no podría contestar. Sería preguntarle a los comensales. Sería preguntarle a los comensales. A ver, te invito a que me compartas ¿por qué regresas, Tony, tú con familia? Pues porque me encanta, güey, por la frescura, por lo rico, por el trato, güey, por la calidad, ¿verdad? O sea, Gracias. el ambiente también. Gracias. Se siente un ambiente muy cálido, muy bonito, te atienden muy bien, güey. Yo siempre trato de, por lo menos desde mi trinchera, siempre trato de ofrecer lo mejor, porque es una forma de honrar a la memoria de mi padre, y siempre trato de darle mi mejor servicio al comensal, ¿sí? El mejor trato, mejor dicho. Darle la mejor comida o el mejor producto, por respeto al legado y a mi padre. Y por el otro lado, en agradecimiento a los comensales que han creído y que nos han acompañado a nosotros en todo este proceso. Cuando ¿no? he ido veo que muchos niños te aprecian mucho, güey, y te buscan mucho y pues les gusta ir, ¿verdad? Y que les des paletas y que los tratas muy bien. Sí. A mis hijos igual les encanta y siempre hablan muy bien de ti. Sí, me acuerdo mucho del regalito que me hizo el tremendo. La pulsera o qué. La pulsera y también una piedra. Sí, también yo un cuarzo. Sí. Sí. Siempre se acuerda y siempre quiere ir a comer a Tempo. Es que algo que rige mi ejercicio profesional es precisamente el ser agradecidos con el comensal, porque representa un esfuerzo. Tú, por ejemplo, hubo ocasiones en las que, bueno, me decías, ¿verdad? Que venías desde Saltillo hasta el restaurante solamente pues para comer. Entonces era algo es algo que yo valoro mucho, ¿sabes? Sé que, ¿cómo se llama? La inversión puede ser algo elevada, sé que el trayecto puede ser algo largo, pero al final del día yo siempre trato de hacer que esa visita valga la pena, ¿sí? Porque sin los clientes nosotros no somos nadie. Sí. No, y tenlo por seguro que siempre nos hemos sentido así. Sí, gracias. ¿Tienes algún platillo secreto en Tempo que solo los clientes de años conocen, güey? Platillo secreto que solo los clientes de años conozcan. Mira, todo el menú, bueno, la carta que se maneja en el restaurante es muy extensa, pero sí hay platillos que nosotros vamos desbloqueando. Que nosotros vamos desbloqueando. No porque tengan muchos años, sino porque vemos que el comensal puede tener El paladar para... Sí, el paladar para. También porque no siempre tenemos los ingredientes o no siempre es el mejor momento, ¿verdad? Uno no puede ponerse creativo o no puede ofrecer, por ejemplo yo, no puedo ponerme a ofrecerte cosas interesantes, elaboradas, cuando el restaurante está lleno, ¿verdad? Porque, Sí, claro. porque pues bueno, tú has vivido ahí la experiencia Tempu y creo que es muy evidente que estamos muy cortos de personal. Sí, Todo el mundo está corriendo. no, para y ya todas partes. se sabe que cuando está lleno, pues hay que ser paciente, hay que estar tranquilos. Gracias. Porque sí he visto algunos clientes que se desesperan un poco, Sí. pero pues la verdad es que vale la pena la espera, ¿verdad? O sea, A eso es a lo que iba. O sea, todavía aparte, mira, los trataban mal. Tenían ahí la barrera de entrada en cuanto a la inversión. Y luego, ¿sabes? Hacerlos esperar, pues de perdido la comida tiene que estar excelente, sí, ¿no? exacto. Sí, ya para que todo lo demás No importa. no importe o importe menos. Sí, claro. Ay. ¿Qué es lo que hace a Tempu único en comparación con otros restaurantes de comida japonesa? Pues, ¿qué hace a Tempo único? Lo he escuchado decir de los comensales que les gusta mucho que los atendamos nosotros mismos. Mi padre, el chef fundador, mi madre, pues, la jefa, y ahora a sus hijos nosotros, ¿verdad? Creo que eso es lo que le da valor.
Y tiene una atención muy personalizada. una atención muy personalizada, exactamente. Porque está padre, entendemos que los negocios, pues bueno, hay que involucrar a más personas para que sea negocio. Pero al final del día se pierde estos controles de calidad, ¿verdad? No, obviamente yo me fijo en que ustedes se lleven la mejor experiencia y a lo mejor pues un colaborador no va a tener el mismo cuidado porque va a decir, no, pues, ¿para qué? ¿Verdad? Y así se va haciendo una bola de nieve que después no puedes parar. Entonces, eso es lo que yo he escuchado que diferencia al restaurante. Sí. Y bueno, Filo también es muy bueno. El Filomeno. Tienes tienes un buen equipo ahí. Sí, mención gente. honorífica Mención para honorífica para el Filo. para el Filomeno. Que le dice, mi hijo le dice cuchillo porque es con Ah. filo, porque trae filo. Es bien filoso ese Filomeno. Eso es. ¿Por qué comentaste tú en algún video que tu negocio es como tu espada? El negocio es como la espada porque la tienes que afilar y la tienes que cuidar. Y siempre tiene que estar lista. Que no se achate, Sí, o sea... que no deje de cortar. Mira, hay un ejemplo bien práctico. Yo siempre he dicho que los preparativos o el mise en place son lo más importante en un restaurante. Porque muchas veces cuando se atrofia la operación es cuando no tienes las preparaciones listas, ¿verdad? Me pasó mucho. En un 14 de febrero yo traté... Literalmente es un 14 de febrero que me traumó a mí y a muchas parejas. ¿Por qué? Porque aquí ellos pues hicieron la reservación. Ya sabía yo que venía la reservación. Tenía muchas reservaciones. Sabías que se iba a llenar. Sabía que se iba a llenar. Ajá. Y aunque tenía todo listo, no estaba como debería de estar listo, ¿me explico? Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Se atrofió el servicio. Se atrofió el servicio y empecé a hacer preparativos cuando me debí de haber concentrado en pues solamente servir, ¿sabes? Y así fue muy duro. Fue muy dura la barrera de entrada. Sí. ¿Y qué pasó? O sea, ese 14, o sea, El batallaron para servir, o sea, era demasiada gente. Era demasiada No se gente. estaban dando abasto. No nos estábamos dando abasto, los preparativos se terminaron. Además, estuvimos nosotros, pues el debut era nuestro primer servicio de San Valentín solos, o sea, Sí. porque mi papá ya no estaba. Entonces fue muy complicado, ¿verdad? Porque pues, eso nos pasó por novatos. Sí, claro. Prácticamente. Les faltaba experiencia. Nos faltaba experiencia. Entonces, a raíz de eso, yo ya siempre tengo mi barra lista como si fuera a atender a 100 clientes, aunque a veces solo atiendo a 10. Sí, porque es mejor que esos 10 clientes que van. Ya en el siguiente 14 de febrero ya... No, hombre, ya Ya como si nada. como papa, sí. Sí. Pues bueno, a lo mejor les sirvió ahí de terapia para la paciencia entre parejas. ¿Verdad? Sí. No, yo veía El día del cómo, amor y la amistad. yo veía cómo se empezaban a pelear, pero bueno. Sí, pues es lo difícil pues de este tipo de negocio, ¿verdad? ¿Qué sientes, bueno, de ver que muchos de tus clientes son personas muy conocedoras, artistas, deportistas famosos, empresarios? ¿Qué sientes de que escojan tu restaurante y que les guste tanto ir y que sean clientes frecuentes? Se siente muy bonito porque más que un restaurante, y nos lo han dicho en ocasiones, en repetidas ocasiones, más que un restaurante es como si estuvieran en su casa. Entonces creo que ese es un halago mayor todavía, ¿sabes? Tienen la confianza de venirse cómodos, de venirse en familia, de venirse a atender juntas de trabajo, a relajarse, a despejarse. Y es un sentimiento, la verdad, que no tiene palabras para describir. Agradecimiento por parte mía, ¿sabes? Sí. Sí, me ha tocado estar ahí en la barra solo y que llega más comensales solos y luego nos ponemos ahí a platicar y se hace un ambiente muy, muy padre, muy bonito. Sí, sí, preciso. Yo siempre les digo a los comensales que no vienen solos, que vienen conmigo. Es correcto. Sí, o sea, o mejor dicho, no que vengan conmigo, sino que yo los acompaño, ¿verdad? ¿Quién te acompaña el día de hoy? No, vengo solo. Bueno, pues yo te acompaño, ¿sabes? Contigo. Vengo contigo, sí. Si no se siente, cuando vas solo, no se siente que estás solo. Sí. Sí.
Oye, yendo un poquito a las redes sociales, ¿cuándo empezaste a subir contenido, a compartir tu... Bueno, sé que lo que querías era como compartir tu conocimiento, tu experiencia, pero también querías, inmortalizar a tu papá, Ajá. al Chef Yoshi, también esto de las redes sociales para ti es como una forma de honrarlo, güey. Excelente pregunta. Sí, yo empecé creando contenido en el 2020, en plena pandemia, y empecé por dos motivos. El primero era honrar la memoria de mi padre y su legado, y el segundo fue... mm, ¿cuál es la oración? Fue creérmela. Sí, yo tenía autoestima muy baja, autoestima profesional muy baja, porque siempre las comparaciones con el chef Yoshi pues eran muy evidentes. No, es que tu papá, no, es que él no lo hubiera permitido, no, es que, ¿sabes? Entonces fueron críticas muy duras que de cierta manera fueron destruyendo esa poca autoestima o confianza que yo tenía como profesionista, ¿sí? Entonces empecé a crear contenido con esa intención de ir yo poco a poco sintiéndome... Sí, me quería sentir pues más preparado, ¿no? Entonces de repente 10 personas ya estaban interesadas por lo que hacía y por lo que compartía. Y después 1000 y 10,000 y 100,000 y lo máximo que alcancé pues fue ahí una comunidad modesta de 2 millones y fracción, ¿no? Y eso me dio mucha autoestima laboral o profesional. ¿Y por qué crees que tuvo tanto éxito Hero Yoshi en las redes sociales, güey? ¿Por qué? Sí. Porque literalmente que yo recuerde no había nadie que estuviera compartiendo conocimiento. Conocimiento gastronómico en su momento, aparte especializado japonés En español. en español. Sí. O sea, yo dije, yo voy a agarrar a la comunidad que está, a la comunidad hispanohablante. Sí, porque sí encontrabas contenido en el internet, pero era en inglés. En inglés o en Sí. mandarín, en japonés o en... Sí. Aparte de todo eso, los chefs son muy cerrados, son muy celosos, no comparten. Porque la verdad es que nos costó alcanzar Es ese... por eso. Sí, sí, mm, o sea, va a ser muy difícil que una persona te agarre y te enseñe, así que te lleve de la mano y te diga, es que esto se hace así, así, así. Porque la sufrimos, Tony. La sufrimos. Creo que tú, Sí. tú también lo viste en el restaurante, Sí, ¿no? ¿no? Y como decía tu papá, nos platicaba que decía, para ser un buen chef, pues tienes que tener más de 15 años de experiencia, güey. O sea, Sí. uno que tenga 5, 8, pues todavía no, todavía le falta, güey. Le falta. Entonces es demasiado trabajo para lograr eso y pues sí entiendo esa parte de ser celoso con su trabajo. Sí, sí, sí. Aparte porque decía, él también decía que las personas aprenden cuando quieren, ¿sí? Y porque quieren, no cuando les enseñas. Y es una realidad. Entonces, ¿de qué sirve que me desgaste diciéndote cómo se hacen las cosas Si no quieres aprender. si al final del día tú estás pensando en qué vas a hacer al rato? Sí, claro. Por eso. Oye, ¿cuál es el plan a futuro para Hero Yoshi en las redes? ¿Seguir compartiendo? ¿Enfocarte más en... Bueno, ahorita que platiquemos de tu escuela, tu academia, Ujú. ¿cuál es el enfoque al que vas, güey? Fíjate que es algo que no he podido encaminar. Sí, está... Yo dejé de subir contenido como lo estuve haciendo porque me fui quedando sin tiempo. Sí, yo empecé en la pandemia cuando no había clientes en el restaurante y después pues ya tenemos clientes en el restaurante sentados y cuando quiero grabar pues llegan y se interrumpe el momentum, ¿no? Sí, claro. Entonces... Tienes que hacer así como una cabina cerrada, güey. Sí. En la barra. Que ya para la- que no te moleste. que ya la tengo.
que es Ajá. precisamente esto que platicábamos. De hecho, Yoshiko nace así. Mm. Yoshiko nace como un estudio de creación de contenido de Heroyoshi, ¿sí? Pero dije, creo que eso es demasiado, ¿no? Creo que mejor vamos a adelantarnos unos pasos, ¿verdad? Ahí y le damos forma a la academia. Sí. Y entonces, ¿cómo empieza la academia de Yoshiko? ¿Cómo surge? O sea, La bueno, idea. o sea, hiciste como estudio Ujú. y luego ¿en qué momento decides que se convierta en una academia, güey? Se rentó el espacio y empecé a platicar con el arquitecto y empezamos a diseñarlo y demás. Y en el Inter, pues la academia siempre ha sido un proyecto familiar, nunca ha sido mío. Siempre ha sido un proyecto familiar en donde pues todos empatamos en que nos interesa el mundo gastronómico, pero en diferentes ramas cada quien. Entonces este viene directamente de mi madre. Ella siempre había querido abrir una escuela de cocina japonesa y pues yo la abrí, yo la materialicé. Eh, ¿Tus hermanos participan en esta escuela o solo tú? sí participan. También como... Activamente no. Ajá. No Pero- como instructores o como maestros. Exactamente, pero obviamente la administración y los proveedores y Preparación de insumos y todo también siempre me ando corriendo y ellos me rescatan. eso. Te ayudan. Sí, ellos me rescatan. Entonces así nace, sí, nace por querer darle vida a un proyecto familiar que tenía mi madre, ¿no? Que bueno, ahí está la academia. ¿Y cuál es la misión central de esta academia? O sea, ¿qué te gustaría lograr con ella, güey? Me gustaría que fuera, lo sé, pero no sé si lo pueda poner en una oración, Tony. Creo que ya te diste cuenta que no soy muy bueno. Tú suéltalo, güey. Que no soy muy bueno uniendo ideas. La intención que tengo con Yoshiko es formar una institución, un gremio, sí, de apasionados, Una comunidad, se podría decir. una comunidad, sí, crear comunidad con todos los interesados en la gastronomía, especialmente en la cocina japonesa, de mucho renombre y que sea un puente para el talento, sí, para que sea un puente de talento con restaurantes y con Japón. Eso es lo que estoy buscando. ¿Y qué ofrece la academia? O sea, ¿qué es lo que como lo que aprende un alumno o un miembro de esta academia después de graduarse? Todo. Ahorita nosotros tenemos dos modalidades. Una modalidad es más social, más casual, que es la modalidad taller. Son 3 horas, un solo día. Y ahorita ¿Esa es una modalidad? esa es una 3 modalidad. horas, un día al mes o No, un día. Un día, Un día. una sesión, una masterclass con un enfoque más social. Después tenemos un curso Con a lo mejor cosas un poco más sencillas. más sencillas, más en general todo. Ok. Sí, y después tenemos un curso que son 5 sesiones, son 26 horas de trabajo y Que ese es el más completo hasta ahorita. hasta ahorita. Yo quiero terminar en un diplomado en cocina japonesa especializada en el sushi que vaya de 6 a 8 semanas. Todavía no lo defino, de lunes a viernes, 8 horas diarias. Que fue más o menos la experiencia que yo viví en Japón. Ya. ¿Quieres replicarlo acá en México? Sí, porque al final del día la barrera de entrada para irte a Japón es muy complicada. Cuando no te adaptas a la cultura puede ser muy duro. Japón es muy bonito, pero hay muchas normas sociales que el turista a veces no logra, o el extranjero a veces no logra empatar. Y aparte la barrera de entrada y la barrera económica es muy fuerte. Sí, También. sí, es muy fuerte. ¿Y cuánto tiempo lleva? Bueno, comentaste que para que una generación se gradúe se lleva 5 sesiones, 26 horas. 26 horas. 6 horas. Sí, digo, esta es la segunda modalidad, ¿verdad? Sí. Y es muy completa. Tú me preguntabas Que aprenden. qué aprenden. Aprenden todas las bases de la cocina tradicional japonesa enfocada en el sushi. Desde técnicas de cómo filetear pescado, seleccionar los cortes, hasta normas de etiqueta en la mesa. Sí, hoy en día tenemos instructores invitados. Bueno, en esta última generación así lo fue.
tuvimos 3 instructores invitados. Uno que hablaba sobre las normas de conducta en espacios, mejor dicho, cultura aplicada en espacios como lo son espacios académicos, profesionales y etiqueta de mesa. Sí, porque el japonés se comporta diferente en el trabajo, en la escuela y en los restaurantes. Después tenemos normas de conducta en una cocina profesional. Y aparte de todo eso tenemos una instructora que nos habla, o un instructor que nos habla sobre inocuidad y seguridad alimentaria, que son todos estos puntos en los que yo baso mi ejercicio profesional, ¿sabes? Siempre de mucho respeto, siempre de muchos cuidados y siempre de... Mantener los valores de la cultura japonesa, aplicarlos Exactamente. En tu vida. Y, por ejemplo, ¿cuál es el proceso de selección para pertenecer a la academia? Porque pues sé que no cualquiera podría pertenecer. ¿Y qué tipo de personas son las que se han inscrito? Oye, qué buena... qué buenas preguntas, estoy sorprendido. Son buenas preguntas. Gracias. Pues mira, primero que nada, me tienen que caer bien. No te creas. Ese es el primer filtro, güey. Ese es el último. El primero es que revisen la información, que se registren y en el registro pues yo les pongo cuál es el propósito para tomar este curso, ¿no? Porque me he dado ¿Cuál es la motivación principal? Exactamente, abrir restaurante o para ejercicio profesional o como hobby, sí, o como hobby. O a lo mejor ya tienen un restaurante. Sí. Entonces yo lo que busco es que se explayen. Ok, después de eso se registran. ¿Qué sucede después? Les mando una entrevista escrita. Casi 30 preguntas. ¿Sí? En esta entrevista yo me hago la idea de un perfil. ¿Sí? Y después lo consolido con una entrevista vía Zoom. Y ahí es donde pues yo veo si la persona va a hacer aportaciones interesantes al grupo. Sí, porque es muy importante. Me di cuenta en la modalidad taller, en donde ya asistieron más de 100 alumnos, que es importantísimo hacer que empaten la visión y el propósito entre los compañeros del aula, porque hay unos que quieren ir a relajarse o a pasar el rato. O a divertirse y otros que de verdad, ¿sabes? Van ahí porque quieren aprender y quieren aplicarlo o porque están batallando en esto y quieren mejorar. Sí, es muy importante ese filtro y me ha dado buenos resultados. Si yo veo el último filtro, pues también me da mucho... ¿Cómo se dice? Me da mucho campo, ¿no? Para ver, obviamente, pues escrito. No es lo mismo escrito que presencial, aunque sea virtual, ¿no? Y bueno, sé que ya se graduó la segunda generación. Ajá. Y que ya vas por la tercera y que ya tienes el cupo lleno, güey. ¿Cuántas personas son por generación? ¿Cuántos alumnos? Mira, el curso tiene máximo para 6 espacios, 6 estaciones de trabajo para estar cómodos, ¿sí? La primera generación solamente fueron 2 seleccionados, en la tercera generación fueron 3 seleccionados y en la cuarta tenemos lista de espera, tenemos los 6, unos que sí, otros que no. Entonces estamos prospectando eso, ¿no? ¿Piensas incrementar los alumnos o...? Ahorita no. Porque así es más personalizado. Así es más personalizado y el espacio no me lo permite también. Claro. Ya se acercaron ahí el dueño del local de al lado para ofrecérmelo. Oye, ¿no te quieres expandir? La academia. Sí, le digo, gracias, no es momento. Sí. También es importantísimo ser consciente de eso y no quererte comer el mundo, ¿no? Claro. ¿Cómo sueñas ver a Yoshiko en 10 años? Ay, Tony, qué bárbaro, Tony. Déjame le tomo agua. A ver. Obviamente ya te lo has imaginado. Claro. Una vez más, terrible relación de ideas, conexión de ideas que estoy teniendo, como que este formato me inhibió más de lo que pensaba. Pero, ¿dónde veo a Yoshiko en 10 años siendo un referente? Sí,
bastante definitivo en el ejercicio profesional de los estudiantes. ¿Qué busco? Mejor pregúntame, ¿qué buscas? Yo busco que cualquier estudiante que salga de Yoshiko tenga su futuro asegurado en el mundo gastronómico. Eso es lo que busco, eso es lo que quiero. Que tengan ese reconocimiento de, oye, saliste de Yoshiko. No, hombre, te contrato. Que sea sí, como una muy buena carta de presentación de Exactamente. salir de Yoshiko. Sí. Sí. Como platicamos aquí con otra chef que decía de Le Cordon Bleu o algo así, que como una escuela muy famosa en Francia de chefs y así, pues como algo similar, ¿no? En Ándale. México. Exactamente. Oye, ¿qué opinas de... He visto que has hecho algunos videos de TikTok. ¿Qué opinas de las fusiones de la cocina mexicana con la japonesa, güey? ¿Hay alguna que sí te guste o de plano son una falta de respeto? Por ahí vi la tostada de sushi, güey. Terrible. O los sushis con takis o cosas así, güey. ¿Qué es lo peor que has visto, güey? Creo que este último de la tostada de sushi fue... Ya había dejado yo, Tony, de hacer ese tipo... Una cachetada a la Sí. cultura japonesa. Ya había yo dejado de hacer video reacciones. Fue una etapa Ajá. en donde pues me divertí mucho, pero al final del día era contenido, ¿no? Pero esta sí me hizo reaccionar. O sea, esta sí me hizo reaccionar. Fue de que no puede ser así. Yo los dejo ser siempre y cuando no lo hagan en mi restaurante. Sí, ya. No pasa nada. Esa me llama mucho la atención, la tostada de sushi y el que le avientan así queso gratinado como si fueran Unos nachos. nachos. Como si fueran nachos. Eso está... Ay, güey. Sí, está padre. Sí, pues también digo, es parte de la cultura mexicana y que se ha tropicalizado tanto que ya ni se le puede llamar sushi o comida japonesa. Sí. Porque pues ya... Exactamente. Pero bueno, hay para todos, hay gente que le gusta ese tipo de comida y pues hay gente que valora otro tipo de comida de más calidad. Tienes otros emprendimientos. Sé que pues eres inquieto y Ajá. has importado cosas de China, eres comerciante. ¿Cómo logras mantener ese balance en tu vida profesional y personal? Pues mira, la que sufre es la novia. La que sufre es Ella la es novia. la que lleva la... Sí, no te creas. Digo, es una relación nueva, pero al final del día creo que siempre fui muy transparente con esta personalidad tan inquieta que tengo. Y como bien comentas, existen otros proyectos. Todos estos proyectos nacen con la intención de recaudar los fondos necesarios para abrir Yoshiko. Sí, porque al principio yo tenía como meta no pedir apoyo familiar. Sí, oye, pues digo, esa era la intención, ¿no? Que no me ayudara nadie. Yo construirlo con mis propios medios y si se podía con ganas y si no, lo que me costara de tiempo, ¿no? No se logró. No se logró. Pero aprendí mucho en todos estos emprendimientos y empresas que nada tienen que ver con la cocina para tratar con proveedores, para tratar con, sí, yo no conozco, con socios y aprender a lidiar con diferentes situaciones de mucho estrés, de muchas, ¿sabes? Sí. Entonces, de cierta manera, todo eso me ayudó a mí a que hoy en día, sí, a que hoy en día Yoshiko esté más robusto y Heroyoshi, sí, ¿sabes? Sí. Heroyoshi sea más centrado. Porque antes todo mundo me picaba los ojos. Ah, sí. Y ahora ya no tan fácil. Ya no tan fácil, ¿verdad? ¿Qué te motiva hoy como chef y como maestro? Como chef, ¿qué me motiva como chef? Creo que ahora la motivación que tengo yo con la cocina es agradecerle a las personas que confiaron en mí. Sí, fue un proceso difícil.
fue, no, digo, los comensales del restaurante, los clientes del restaurante venían de que los atendiera una persona con más de 55 años de experiencia en la cocina. Y pasar ¿cómo se llama? De un chef así, con ese perfil, a un joven adolescente. Sí, yo tenía 24 años cuando empecé a atender a todos estos tiburones, ¿verdad? Así como el que tengo enfrente. Sí, fue bastante complicado. Y al final del día, yo soy muy consciente de que quizás el primer año, inclusive los primeros 2 años, no era lo que estaban acostumbrados, pero ellos como quiera siguieron apoyándome y pues hoy en día, si yo sigo trabajando en el restaurante y echándole las mismas ganas, es para agradecerles por confiar en nosotros y demostrarles, ¿verdad?, que no se equivocaron. Sí, claro. No, yo creo que esa confianza pues tú mismo la das a las personas. Y yo la verdad es que la calidad de cuando estaba tu papá y ahorita pues es muy igual. Y gracias, Tony, te lo agradezco de verdad, de corazón. Y también como maestro siempre me había gustado. A mí siempre me gustó la docencia y fíjate que no es por nada. Yo los comentarios que he escuchado de la academia, no porque sea mía, no porque yo sea un instructor ni nada por el estilo, pero he escuchado muy buenos comentarios y he visto personas muy satisfechas con el conocimiento que se llevan y la experiencia que se llevan. Y la gente me pregunta que cómo sé que lo estoy haciendo bien o por qué no dudo de que lo estoy haciendo bien. Y es bien sencillo. Yo fui un muy buen alumno. O sea, molesto, un alumno molesto, obsesionado con entender el porqué de las cosas. Entonces, este perfeccionismo o este detalle, ¿verdad? De ¿y por qué haces esto? ¿Y por qué haces lo otro? Y yo sé qué es lo que quiere saber el estudiante, porque yo fui un estudiante muy curioso. Un estudiante. Sí, yo fui un estudiante muy curioso, Tony. Entonces eso me ayudó a mí a poder trasladar todo este conocimiento pues al grado de empezar a repartirlo, ¿no? O al nivel de empezar a repartirlo. Por eso. Claro. ¿Y qué hábitos o rutinas te mantienen como creativo y motivado? No hay. El hacer cosas nuevas, por ejemplo, emprender nuevas líneas de negocio. Me gusta. No hay rutinas, es solamente... No tener un plan, como que vaya saliendo las cosas. Es pura decisión, Tony. Es pura decisión de que sé que lo que estoy haciendo tiene potencial, confío en él y es pura intención, ¿me explico? Sí. Todo lo que ves es pura intención de, oye, ¿sabes qué? Esto va a ocurrir sí o sí. Y al final del día yo siempre he dicho que lo único que tiene, o lo poco que tiene el ser humano, pues son estas, pues su palabra. Y es lo más valioso. Es lo más valioso que tenemos. El ser humano lo más valioso que tiene es la palabra. Lo que te has propuesto, pues lo has cumplido. Exacto. Entonces, creo que es una satisfacción muy grande. Exactamente. O sea, a mí me gusta decirle a la gente, o sea, tú pensabas que te estaba contando al aire, pero aquí está, ¿no? Se materializó. Me tardé, pero se materializó. Eso es lo que me gusta. Tener palabra. Tener palabra. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre, Jero? En el poco tiempo libre que tienes, güey. Dormir. Descansar. Me gusta ver anime también. Sí, me gusta. Me gusta mucho viajar. Y me gusta también. Mira, en el poco tiempo que tengo, me gusta viajar. Y me gustan los dos extremos. Me gusta la playa y me gusta la ciudad. La playa me hace descansar el cuerpo. Y la ciudad me hace descansar la mente. Bien curioso.
¿Por qué? Porque, híjole, la playa, no sé, como que me arrulla. Literalmente me arrulla y la ciudad me hace entrar en razón de que a veces uno trae el ego muy inflado, ¿no? O el autoestima muy arriba. ¿Te gusta el balance de...? Sí, y de repente ver así, no sé, estás en Tokio, ves a cientos de miles de personas y dices, soy una molécula más del universo. Eso está muy interesante. Que a veces te sientes muy especial y... Sí. Pues, Shut up. sí, shut up, güey. Shut up. Sí, güey. Así es. Oye, ¿qué le dirías a Hero Yoshi de hace 10 años? Ay, oye, qué buenas preguntas, Tony. ¿Qué le diría a Hiroyoshi de hace 10 años? Te fuiste muy atrás. A ver. 5, 10 ya. años. No, 10 años. Está perfecto, 10 años. ¿Qué edad pero- tenías hace 10 años? Güey? 19. 19. Todavía estoy en los 20. Sí. Ya la próxima semana no, pero No, esta es sí. Un niño. Un niño. ¿Qué le diría yo a Hiroyoshi de 19 años? Le diría, sé proactivo. Sí. Y empieza ya. Porque no es lo mismo estar diciendo que quieres hacer las cosas, hacerlas. Entonces yo quería muchas cosas, pero me tardé mucho en empezar a hacerlas. Sí, eso Eso es lo que le diría. Eso le diría yo. Oye, ¿qué consejo le darías a jóvenes aspirantes a chefs interesados en la cocina japonesa? Güey? Que se busquen otro oficio. Que se metan a Yoshiko. También. No, mira, la verdad es que la cocina es muy hermosa, es muy bonita. Lo que le diría en general a cualquier estudiante o a cualquier apasionado es que sean fieles a su estilo, que lo dominen y que aguanten vara. Porque la gente ahorita no está acostumbrada a aguantar vara, Tony. Todo el mundo cree que ya es... Generación de cristal que dicen que ya no aguantan. Pues mira, no sé si la generación de cristal, pero todo el mundo se cree merecedor. Y está bien. Todos tenemos el derecho a... Sí. Pero no todo el mundo se lo merece. Gánatelo. O sea, ahorita Sí. no quieres batallar. Ahorita la gente quiere ganar mucho y haciendo poco. Sí. O nada. O nada. O sea, hay gente que de verdad es... conozco de todo, ¿no? Y Sí. hay... O sea, a lo que me enfrento recientemente es que te ven bien, ¿verdad? Pero no ven todo el sacrificio que hay detrás. Y dicen, oye, pero es que... Él la tuvo más fácil. Él la tuvo- O ya tenía un negocio. Sí. Su papá. O cosas. Digo, a mí me pasa igual porque pues tenemos un negocio familiar. Y pues sí, a lo mejor la gente cree que para alguien es fácil. Pero sí, como dices, no ven todo el esfuerzo y el trabajo diario que hay Sí. detrás. Güey. Sí, sí, sí. Y al final, digo, nosotros eso se ve reflejado, creo que culturalmente aquí. Nosotros como latinos, como mexicanos, mejor dicho, somos muy capaces. Y mi papá lo sabía, el mexicano es muy inteligente, es muy audaz, ¿sí? Solamente hay un punto a trabajar, un área de oportunidad. Es que nosotros somos muy confiados y creemos que porque ya vimos cómo se hacen las cosas, ya sabemos cómo se hacen las cosas, ¿sí? Y no es así. O sea, tú viste cómo alguien hizo algo, pero no significa que sepas todo lo que se tiene que tener de conocimiento de trasfondo, ¿no? O me gustó mucho también un video que subiste que decías que en un principio, cuando tú llegaste con tu papá, como que tú querías imponer tus ideas y decías, Sí. no, esto, hay que hacer esto, y decía, no, no va a hacer nada porque no estás, porque Sí. vienes 2, 3 días por semana, porque no estás todas las horas y que nada más podía opinar El que o estaba. el que estaba ahí. El que Y, estaba. y eso me resonó mucho, güey. Sí, sí, sí. Porque sí es verdad, a veces pues quiere hacer cambios y todo y no estás ahí, entonces no tienes ese... No ese conoces... derecho, güey. no- Te lo tienes que ganar, güey. Deja tú que te ganes el derecho. O sea, para querer tú implementar un cambio que afecte a la operación de un negocio ya establecido, ¿sí? Es porque dominas cada tema de lo que está sucediendo, ¿me explico? Es como desarmar una pieza. No, mejor dicho, ¿cómo dice? ¿Cómo dice el dicho? Dice, si funciona ni le muevas. Ah, sí. ¿Sí?
Entonces, llega una persona, ¿verdad? Que vio cómo funciona algo afuera y quiere venir a replicarle acá, pero lo tuyo ya está marchando. No le muevas, lo vas a echar a perder porque no sabes realmente, ¿sabes? Es Sí, como un engranaje. Sí, Es como un engranaje que todo va ahí acomodándose. sí, entiendo. Pero me gustó mucho esa reflexión. Te resonó Me entonces. resonó, güey. Oye, ¿qué consejo le darías, por ejemplo, a otros dueños de restaurantes de comida japonesa, güey, para mantener la calidad y el sabor en su comida? Porque me ha tocado, pues, algún otro en algunas otras ciudades, sí, que luego no mantiene. Vas una vez y muy bien, y luego vas otra y muy diferente la calidad y los alimentos y todo. O sea, ¿qué consejo les darías? Que manden a su equipo a Yoshiko. Que se No, preparen bien. que se preparen bien. No, yo creo que el consejo que les daría a otros dueños restauranteros sería que no dejen, no suelten el negocio. ¿Me explico? No dejarlo en manos de otros. Exactamente. Nadie lo va a cuidar como tú lo cuidarías. ¿Sí? Todo el mundo quiere su restaurante. Todo el mundo quiere su restaurante de sushi. Ahorita está en Está de abundancia, moda. está de moda. Ya tiene como 5 años de moda. Todo el mundo abriendo restaurantes de sushi. Pero no está fácil porque también como los abren, los cierran, güey. Está padre, es bonito, es una oferta bastante agradable y ya está validada por el público. Pero eso pasa cuando solamente O no es tienes tu pasión, visión de o- empresario, exactamente. O sea, un restaurante no es un negocio cualquiera, ¿verdad? Creo que cada uno tiene sus complejidades. Un restaurante lo único que te pide es que lo atiendas personalmente tú, ¿sí? Y si no, que hagas equipo con una persona que lo cuide como si fuera su casa, la cocina de su casa. Sí. Y ese sería mi consejo. Muchas gracias, Jero. Bueno, pues ya hoy nos quedamos con la enseñanza de que la cocina no solo se trata de técnicas o recetas, sino de pasión, disciplina y sobre todo de compartir. La historia de Jero y de su familia nos recuerda que los sueños pueden cruzar fronteras y que sí se puede lograr tener un restaurante familiar con la mejor calidad. Muchas gracias por escucharnos, Jero. Muchas gracias por estar aquí. Para mí fue un honor y un placer. Tú y tu familia para mí son personas, excelentes personas y los aprecio y los admiro mucho. Y espero que sigan teniendo mucho éxito en todo lo que hacen como familia y como individuos. Muchas gracias a ti por la invitación, Tony. Y definitivamente creo que me llevo yo más de todas estas preguntas bien estructuradas. Y me vas a hacer entrar en introspección. Pensar un poco. Sí, me No, vas a pues, hacer pensar un poco. No, qué bueno que te gustó y que se te hizo interesante y que las preguntas se te hicieron también interesantes y que no sientas que veniste a perder tu tiempo. No, para nada. Muchísimas gracias y aprecio mucho tu tiempo y el que estés aquí. Gracias. Gracias.